a este casino liberal de Castellón, cuyos 204 años de vida nos contemplan. Un casino que precisamente nació en 1814 a la luz del nuevo decreto de libertad de asociación, nacido de la Constitución de Cádiz, y que ha sido durante más de 2 siglos espacio de sociabilidad y de comunicación, y que ha contribuido a forjar esa imagen del Castellón liberal, un pueblo que se enfrentó a los carlistas durante las 3 guerras civiles que los españoles sufrimos a lo largo del siglo XIX. Fueron tiempos tumultuosos, como lo son hoy en día. Una crisis económica ha dejado tiritando las economías y exaltado los ánimos. Las protestas se extienden por todas las edades y clases sociales, o se han extendido estos años. Los partidos tradicionales tienen vías de agua y los nuevos están más por destruir que por crear, o por lo menos algunos. La democracia liberal está cuestionada, pese a que Francis Fukuyama anunció el fin de la historia tras la caída del muro de Berlín. Sus enemigos son los de siempre. Son las 2 variantes del totalitarismo, la extrema derecha y la extrema izquierda, representadas por el populismo nacionalista y el populismo comunista, que creíamos desahuciados, y de ese populismo nos hablarán precisamente Federico Fernández, Vanessa Vallejo y Miguel Barrachina. También está en entredicho el proyecto más ambicioso desde los convulsos años 30 del siglo pasado, que es la Unión Europea. Decía Stefan Zweig en su conocida obra El mundo de ayer, Memorias de un europeo: he visto nacer y expandirse ante mis ojos las grandes ideologías de masas, el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y sobre todo la peor de todas las pestes, el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea. Así relata su conmovedor testimonio de nuestro pasado reciente, el de una Europa empapada de civilización y que entre las 2 guerras mundiales se fue desintegrando a pasos agigantados. De los valores europeos, nacidos de aquella catástrofe para que no se vuelva a repetir, nos hablarán Fernando Díaz Villanueva y María Blanco. Los 2 totalitarismos vuelven a unirse contra la libertad, contra la democracia y contra la economía de mercado. Una economía libre de mercado que requiere de una independencia financiera, de la que nos hablarán Ignacio Silvestre y Edgar Fernández. El mundo camina hacia la globalización, tanto política como económica. Lo que necesitamos no es menos, sino más democracia, una democracia basada en la responsabilidad individual y en el esfuerzo colectivo. Abrimos con estas y otras ideas un debate serio y bueno, un debate culto y civilizado, como el que estoy seguro que nos van a plantear nuestros ponentes de esta tarde. Gracias a todos por su presencia y disfrutaremos en libertad de este Free Market Roadshow organizado por el Club de los Viernes y patrocinado por el Austrian Economic Center. Y ahora nos saludarán también tanto Edgar Fernández como Federico Fernández. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias por venir. Yo soy Edgar Fernández, socio fundador del Club de los Viernes. Y nada, quería dar las gracias a todos. Es muy importante que hoy estemos aquí porque las ideas de la libertad, aunque, como bien ha dicho Vicent, en algún momento se pensaron que habían ganado cuando cayó el muro de Berlín, sigue siendo muy importante que cada día todos nosotros, en nuestros pequeños actos individuales, intentemos hacer la batalla de las ideas, porque siempre habrá gente del otro bando intentando arrebatarnos la libertad e intentando arrebatarnos, en mi caso que voy a hablar sobre economía, nuestros bolsillos. Y nada más, le doy la palabra a Federico Fernández, que viene representando el Austrian Economic Center, que es quien de verdad ha facilitado que hoy estemos aquí, y quiero que le demos todas las gracias. Muchísimas gracias, Edgar, muchísimas gracias, Vicente, gracias por tus palabras y tu discurso inaugural. Estamos muy contentos de estar aquí. Mi nombre es Federico Fernández, formo parte del Austrian Economic Center, que está en Viena, en Austria. Yo obviamente no soy austríaco, pero bueno, trabajo ahí ya hace un tiempo. Y el Austrian Economic Center hace un trabajo que trasciende Austria, y que se focaliza básicamente en Europa. Y el punto más importante de ese trabajo es el Free Market Roadshow, que es este evento que se extiende a 40 ciudades en Europa. Estamos muy contentos. La patria del Free Market Roadshow, si me permiten, es España, donde tenemos de esas 46 son ciudades españolas. Nosotros vinimos ayer con Vanessa desde
desde Barcelona, antes estuvimos en Tenerife y antes yo estuve la semana pasada en Sevilla y seguiremos en Madrid y en Santiago de Compostela. Así que estamos muy contentos de poder estar aquí. España siempre nos trata muy bien. Le decía a Edgar que gracias al Roadshow he visitado muchas ciudades y muchos eventos. No sé si alguna vez hemos estado en una casa tan linda como esta, en un lugar tan lindo como este, así que bueno, es doble el placer. Y brevemente, la idea del Free Market Roadshow, a ver como su nombre lo indica, es la de discutir ideas vinculadas al libre mercado, a la responsabilidad individual, a los derechos individuales, a las libertades individuales, a los gobiernos limitados, por supuesto. Y este año, pero siempre tratamos de darle algún tipo de foco particular. Y este año es el tema de los valores. Nos parece muy interesante que en Europa que alrededor de Europa se dé una discusión respecto de si hay tal cosa como valores fundamentales europeos, cuáles son esos valores, si existen, si hay una crisis de valores y discusiones afines. Así que nos parece salir quizás de la economía, de que son cosas que discutimos siempre, y focalizarnos en que son muy importantes y también las tratamos, pero también focalizarnos en esta área que creemos que es muy importante. Los invito a todos a que visiten nuestra web o nos sigan en redes sociales. La web del Free Market Roadshow es freemarket-rs.com. Ahí pueden encontrar información de cada ciudad que vamos visitando. Pueden encontrar nuestras redes sociales y seguirnos ahí también. Y nos encantaría seguir vinculados a cada uno de ustedes. Yo voy a estar durante todo el evento, así que si quieren saber más podemos charlar durante el café o durante algún receso, podemos charlar y les puedo contar más del evento. Y antes de finalizar, por supuesto, agradecerle muchísimo nuevamente a las autoridades de esta casa, a la gente de Castellón que nos ha tratado también, agradecerle a Edgar y al Club de los Viernes que sin ellos este evento no sería posible. El Roadshow visita tantas ciudades porque en cada una de ellas, por suerte y gracias a Dios casi, tenemos tan buenos socios como los que tenemos aquí. Así que los agradecidos somos nosotros. Muchísimas gracias. Ahora vamos a empezar con el primer panel sobre populismo, así que los ponentes y el presentador que vengan a la palestra. Paso a presentaros a los integrantes de nuestro primer panel que hemos dedicado al populismo. En primer lugar, en el centro, os presento a Vanessa Vallejo, economista de la Universidad del Valle de Cali. En primer lugar, os presento a Vanessa Vallejo, economista de la Universidad de Cali, en Colombia, que diariamente nos deleita con sus podcasts libertarios sobre economía y temas sociales, desde Pan Am Post, diario digital, y además es presentadora de uno de los mejores programas matinales de la radio en Colombia. Nuestro siguiente conferenciante es bien conocido por todos, y él es Miguel Barrachina. Él se considera liberal y de centro-derecha. Él es licenciado en Ciencias Económicas, ejerció como secretario municipal en el Ayuntamiento de Betxí, fue diputado por las Cortes Valencianas, fue miembro de la Diputación Provincial de Castellón y actualmente es diputado nacional en el Congreso. Aparte, él participa en numerosas tertulias, tanto en Intereconomía como en Mediterráneo Televisión. Además, aunque él en su Facebook lo podemos ver, es muy aficionado a la agricultura y ejerce bastante en ella en los tiempos que tiene libres. Y para finalizar, tenemos aquí a uno de nuestros anfitriones, don Federico Fernández. Como él bien ha dicho, es Senior Fellow en el Austrian Economic Center de Viena. Después tiene varios cargos como presidente de la Fundación Internacional Bases en Rosario, Argentina. Es también miembro del Consejo Editorial de la revista académica Libertad Segunda Época y ha escrito varios libros, como pueden ser De Viena a Rosario, Ensayos para una economía abierta, o ha sido coeditor como la Escuela Austríaca de Economía en el siglo XXI. Todos ellos, muchas gracias por venir. Y bueno, al final de la conferencia podremos coger, y os animo a todos a que hagáis todas las preguntas que consideréis pertinentes para poder mejorar nuestro ambiente, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Yo quería, bueno, primero que todo, muchas gracias a Federico, a todos los organizadores, a los que están acá. Yo quería
empezar de tercera porque seguro voy a llevarles la contraria. Pero ya que me han puesto a empezar, entonces serán ustedes los que me lleven la contraria. Bueno, la idea es hablar de populismo. Lo que quiero decir principalmente es que a mí la definición de populismo se me parece mucho a lo que Orwell llamaba palabras vacías, que él definía como una definición que deja mucho que desear, que nadie claramente puede decir qué es. Si le preguntan a alguien de izquierda que es un populista, le va a señalar a alguien que para uno de derecha no es. Si le preguntan a alguien de derecha que es un populista, le va a decir otra cosa contraria y le va a señalar a alguien que el otro va a decir, no, ¿cómo se le ocurre? Ese no es populista. Entonces se me parece mucho a esa definición. Ahora, lo que creo que, es decir, todos entendemos, entendemos a medias lo que quiere decir la gente cuando señala a alguien de populista. Pues normalmente es una acusación, es algo peyorativo, y fíjense ustedes que no hay nadie que se identifique como populista. Es decir, nadie dice, mire, yo soy un populista. Es algo peyorativo. Ahora, lo que yo creo es que esa definición que suelen tener, que seguro van a dar mis dos compañeros de populismo, es una confusión entre los medios y los fines. Confunden medios con fines. Yo creo que el populismo es un medio que se puede usar para algo bueno o para algo malo. Y creo que la definición común que dan de populismo como algo malo, vamos a combatir el populismo, lo que seguramente ustedes han escuchado muchas veces, es una confusión entre medios y fines de nuevo. Hace poco el Instituto Juan de Mariana sacó, hace poco no, hace como un año, sacó un estudio sobre populismo, que en primera instancia me parece que es muy acertado y que va en línea con lo que les estoy diciendo. Ellos dicen, el populismo es inherente a la democracia, es un virus que está metido en la democracia. Por eso hace poco Huerta de Soto decía, me da risa esa gente que dice que quiere curar la democracia del populismo, porque es un virus que está dentro del populismo, es inherente. Pero en la segunda parte, entonces, este estudio del Juan de Mariana dice, no podemos acabar el populismo porque simplemente es inherente a la democracia, lo que tenemos que curarnos es de los regímenes populistas. Y ahí en esa segunda instancia es que creo que vuelven a cometer esa confusión que creo yo que comete la gente normalmente, que es confundir medios con fines, porque hablan de los regímenes populistas, pero en realidad el problema no es que sea populista, que haya llegado por votación, sino que estableció un régimen, que estableció una tiranía. Lo que en realidad les molesta es el fin, que fue una tiranía o que fue una imposición. Como la dictadura de Maduro, vuelvo y repito, que llegó por votación. Ahora bien, yo no me quiero estancar en discusiones vagas sobre si esta palabra o la otra palabra, porque cuando a mí todo el mundo nos habla, es una palabra que está de moda, todo el mundo habla de populismo. Cuando a mí alguien me habla de populismo, pues yo no me voy a poner a explicarle todo esto y decirle, mira, tú estás confundiendo medios con fines, es que yo no creo que sea así. No, porque yo entiendo qué es lo que me quiere decir. Yo entiendo que en general se refieren a alguien que tiene popularidad y logra éxito en la política y hace algo que creen que está mal. Entonces no me quiero, estancar en esa discusión de si sí o si es esto, sino que más adelante, si me permiten, lo que quisiera es ahondar en las consecuencias negativas que puede tener esa definición común que tienen de populismo como algo malo y ya. Buenas tardes y muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Es ya un síntoma de libertad y de libre albedrío que el Club de los Viernes se reúna un miércoles. Por eso yo hoy voy, como todos ustedes, complicado de tiempo. Y son muy valientes la gente joven que organiza y que organizáis estos actos. Os arriesgáis a que la Sexta revise vuestros másters en la universidad, porque en España libertad y liberalismo es sinónimo de facha, ¿no? Aquellos que defienden el esfuerzo, el sacrificio y la libre empresa viven en la diana. Para mí, populismo es probablemente, como a la mayoría de los que veo aquí, yo os conozco, como Vicente, Elena, o Luis, o Salomé, o Miguel Ángel. Para mí, populismo es aquel que te dice exactamente lo que quieres escuchar y luego hace lo que le da la gana. Es decir, es la frase
de Maduro cuando visitaba las calles principales en Caracas y decía aquello de expropiese, Maduro o Chávez, o Alfonso Guerra cuando en España expropió Rumasa y dijo topa al pueblo. El pueblo después se convirtió en que con un solo dólar una empresa mexicana, amiga de Felipe González, adquirió el holding de Rumasa. Populismo es eso, decirle a la gente exactamente lo que quiere escuchar. Todo gratis, renta vitalicia, luz gratis, agua gratis, decirle a la gente lo que quiere escuchar hasta que llega al gobierno. Por eso, porque son tan persuasivos, son recurrentes. Lo decía Edgar, cayó el muro de Berlín y pensábamos que el socialismo se había terminado. No, que va. Y el socialismo no se acabará nunca. Y lo que yo entiendo por populismo, y vosotros, la mayoría de vosotros también, nunca jamás. Es recurrente. Yo recuerdo que una comunidad extranjera española, en 2010, cuando ya el socialismo en España con Zapatero estaba en sus estertores, un compañero mío, diputado de Exteriores, dijo, oye, que la comunidad, un grupo de un país que deciden conjuntamente sus inversiones, se marchan de España, desinvierten todos. Digo, coño, pero si va a ganar Rajoy. Dice, lo saben que gana Rajoy, pero también saben que España tiene capacidad para votar a otro Rodríguez Zapatero en cualquier momento. Ya no es España, es el sentimiento que impera cuando tú enciendes la tele. Lo del todo gratis es probablemente uno de los elementos que unen a la inmensa mayoría de españoles, que me lo pague todo el vecino. O sea, yo como liberal defiendo, y no lo hago yo, ya lo hacía Adam Smith, la educación para todo el mundo, la sanidad, y que todo el mundo parta de un mismo lugar en esta carrera de la vida. Si no, sería injusto. Adam Smith hablaba de la idiotización de aquellos que somos trabajadores y hacemos tareas repetitivas y que había que obligar a la gente a educarse y a formarse. Pero partiendo de aquello que entendemos los liberales que debe ser un derecho de todo el mundo, si tú en España dices, oye, si España se dedica a prestar servicios sanitarios, educativos, a pagar los 10 millones de pensiones con la mayor calidad, con la calidad que se merecen nuestra gente, las autopistas por lo menos que las pague cada uno, ¿no? Que va. En manifestaciones en todos los municipios hay consenso. Todos queremos que nos pague nuestros gastos el vecino. Entonces, esto es un discurso absolutamente impopular, es justo. Digo impopular porque es lo contrario al populismo. Decirle a la gente la verdad, decirle a la gente que se ha de esforzar, que al final de mes tiene que gastar tanto como ingresa, es impopular. Por eso el populismo, esa vertiente de la extrema izquierda, será siempre recurrente, es muy sugerente, es muy atractivo, sobre todo en sociedades desesperanzadas. Sabemos, es una evidencia, que la única creación de empleo y de riqueza es a través de la libertad. En esta provincia que tiene la suerte un argentino y una colombiana de visitar, en Castellón, y como en el resto de España, han habido 3 momentos de gran crecimiento en el último siglo. 3 momentos. Los 3 momentos de medidas liberales. 1959, con el plan de estabilización, que abre fronteras, que baja impuestos, que abarata el tipo de cambio. En el 96, con las medidas reformistas del gobierno de Aznar, que en la provincia de Castellón se crearon 60.000 empleos, 60.000, y el actual. Tú coges los últimos 120 años y han habido 3 periodos de crecimiento. El actual. Es decir, en el momento en el que estamos, cuando concluya esta legislatura, se habrán creado en la provincia de Castellón 50.000 empleos. Yo recuerdo en estos debates el populismo dice, oye, ¿qué plan tenéis? ¿Cuál es el plan que tenéis para la provincia de Castellón? ¿Cuál es el plan para invertir? El plan de un liberal es la libertad. Es decir, fastidiar a la gente lo menos posible. Eso, que me corrija el profesor, creo que era Mises cuando decía, el que decía que una economía planificada, es decir, una economía socialista, una economía de muchos planes, reduce la inteligencia de la nación
a la inteligencia de los planificadores, es decir, de uno, del que aprueba el plan. Una economía en libertad tiene tantos planes como habitantes, 47 millones de planes. ¿Cuál es la receta para que en Castellón nazcan 50.000 empleos en esta etapa o 60.000? La receta es libertad. Es decir, si puedo te bajo el impuesto de sociedades al 25%, que se ha bajado, te suprimo trabas, las administraciones en lugar de estafarte y de comprarte un producto y tardarte un año en pagarte, te pagan en 30 días, puede ser milagroso, visto desde fuera, pero en España hoy los ayuntamientos pagan más rápido, 3 veces más rápido que las empresas privadas. ¿Por qué? Porque les va la vida en ello. Hay unas normas nacionales que te obligan. Si el sector público lo adelgazas, lo haces ágil, si tú vas al Ayuntamiento de Castellón o al de Villarreal y obligatoriamente tienen que, en ese día, con una declaración responsable, dejarte abrir tu negocio, les suprimes barreras. Si el sector público te suprime barreras, si hay una reforma laboral que te permite contratar o te permite despedir si tu negocio no funciona por causas objetivas, una reforma del sector público, una reforma laboral, una reforma del sector financiero que hace que los bancos, en lugar de estafarte con preferentes, te den créditos baratos. Y además una reforma fiscal que te baja los impuestos, ¿qué hace? ¿Un señor de Castellón o uno de España? Crear empleo, montar su negocio. Es que nacen como setas. Han nacido más de 100.000 negocios en los últimos años. El plan es libertad. Cuando tú a la gente le das la libertad, la gente crea. La gente crea, a la gente le gusta estar mejor. A la gente le gusta dar a sus hijos las mayores posibilidades. Por lo tanto, la libertad es creativa. ¿Por qué el populismo gana tantas elecciones y seguirá ganando? Porque es muy sugerente. Porque dice lo que la gente quiere escuchar. Porque además tiene beneficios visibles. Por ejemplo, la libertad de comercio es a veces impopular, ¿no? Aquí mucha gente ha votado en todos los ayuntamientos en contra del libre comercio con Canadá. ¿Por qué? ¿O por qué Trump en Estados Unidos toma esa decisión tan estúpida de proteger el acero? Pues porque a quien proteges lo ve. Es decir, oye, me están protegiendo. Los señores del acero están contentos. Y cuando suprimes barreras, el beneficio es difuso. Ayudas a todos, beneficias el intercambio, pero el señor agraciado, el beneficiario, lo desconoces. De hecho, también creo que era el propio Mises el que decía, el problema nuestro es que no ayudamos con nuestras normas de libertad a los ricos de hoy. Los ricos de hoy no necesitan libertad económica, ya son ricos. Beneficias a los creadores de mañana. Por tanto, la libertad genera un beneficio tan difuso, no es la subvención que tienes el listado de subvencionados, no es eso. La libertad, es decir, la reducción de gastos, la reducción de subvenciones, la bajada de impuestos, el beneficio es más difuso. No hay un agraciado como los señores del acero, que salió Trump haciéndose la foto con ellos, vestidos de trabajadores del acero. Esos señores son beneficiados. El daño es global, claro, porque todo el mundo se cierra y la pérdida de empleos es general. Pero el populismo es atractivo porque el beneficio cortoplacista es muy visible y el beneficio de la libertad es difícilmente visible, es decir, es indeterminado. Yo sé que la libertad es buena para mi país, pero tú me preguntas, ¿y para ti en concreto va a ser buena? Pues no lo sé. No lo sé, para mí en concreto no lo sé. Sé que para todos en general es bueno. Pero la libertad genera incertidumbre y mucha gente prefiere la seguridad de una nómina miserable en lugar de la libertad. Recuerdo que lo que para mí es populismo, el de exprópiese, cuando entraban en las tiendas de Zara y decían, eso fíjate si es bonito y si es visible. Oye, en esta tienda de Zara todo va a valer $1. Fíjate si es bonito y si los chicos y las chicas que entraron allí serían felices en ese momento. Probablemente muchos de ellos siguen votando a Maduro. Se marcharon las empresas. Hoy en día una barra de pan que hoy vale €1, a final de año valdrá 18.000 euros en Venezuela por la inflación. La inflación en Venezuela hoy es de 1.800.000 euros de crecimiento.
no del 1%, es de 1.800.000. Pero claro, ese daño es un daño global. La chica o el chico que se llevó la camiseta de Zara se fue feliz. Y por tanto cree que se lo debe a él. No sabían que este daño global iba a ser así. Y sucede en todos los ámbitos. Es muy persuasivo. Es decir, esto ocurre en todas partes. Yo voy a concluir porque si no sé que me voy a enrollar en exceso, pero os aseguro que aquí también. Es decir, yo lo veo en la Comunidad Valenciana. Yo soy partidario de la mejor sanidad. Soy usuario exclusivamente de la sanidad pública, de la mejor educación. Pero no quiere decir que tengan que ser funcionarios. La izquierda confunde la provisión que tiene que hacerle al Estado, garantizártelo, con la producción, con quien efectivamente te presta el servicio. Aquí estamos viendo como una de las grandes enseñanzas de la sanidad, el modelo Alcira, que permitía a un paciente elegir con libertad. Te diga, yo quiero ir a este hospital, y si no me voy a otro. Y si me voy a otro, al mío, que es el de Alcira, lo penalizan, que estaba llevado por profesionales privados, pero pagado públicamente. Suponía un ahorro de un 20 y tantos %, había menos lista de espera y un grado de satisfacción de los pacientes altísimo. Yo quiero que la gente elija, como vosotros. Es decir, que no sea Chimo Puig. Yo quiero elegir hospital, y quiero elegir colegio, y quiero elegir lengua. ¿Qué quiere decir eso de que ahora bonificarán a los empresarios de la Comunidad Valenciana que le exijan a sus trabajadores hablar en una lengua o en otra, sea el valenciano o sea el castellano? Eso es todo pobreza. Todas las barreras son pobreza y, por tanto, la libertad, que estará siempre en riesgo. Es decir, esta batalla no se gana nunca. La izquierda ha disfrutado de naciones enteras en las cuales se han metido en un laboratorio, como Alemania, y la han partido en dos. Y han dicho aquí capitalistas y aquí socialistas, y tuvieron que poner un muro, porque el hambre mataba a la zona socialista. Y en Corea, es decir, ejemplos de laboratorio de escala 1 a 1. Hemos partido el país, dividiendo a las familias, y aquí están unos y aquí están otros. Si en Cuba, los que se marcharon nadando de Cuba ante la dictadura hereditaria socialista de los Castro, los que se marcharon nadando, sin nada, a Miami, 1 millón, han convertido a Miami, los mismos cubanos, en uno de los estados más ricos y prósperos. Por tanto, hemos vivido tantos ejemplos y esto es tan recurrente que no nos libramos nunca, ni en el mundo ni en España. Es decir, lo del todo gratis, lo de yo te lo daré todo, es muy persuasivo, sobre todo en las jóvenes, en las nuevas generaciones, en la gente más joven. Dicen que la gente mayor es del PP porque es conservadora, del PP o de derechas. No, es porque ha vivido y ya estos cuentos no se lo creen. Es decir, lo han escuchado muchas veces. Y por tanto esto es una batalla, la lucha por la libertad, que no se acaba nunca. No se termina nunca. En España también, y ya no me extiendo y paso la palabra, pero España también fue un laboratorio de medidas keynesianas en los últimos años del socialismo. Aquí se hicieron para sustituir a la iniciativa privada. En 2010 se deciden hacer 32.000 obras públicas y contratar a 300.000 empleados públicos. Resultado final de las 32.000 obras públicas con las cuales el keynesianismo económico de los socialistas en España, y de los 300.000 nuevos empleados públicos, el resultado final de la legislatura fue catástrofe. Es decir, 3.700.000 españoles de empresas privadas despedidas. Y después del hundimiento del sector económico viene el hundimiento en el sector público, porque naturalmente vivimos los del sector público de los recursos que nacen del privado, y por tanto a una catástrofe económica de carácter privado como los 3.700.000 despedidos entre el año 2008 y 2011 sucedió finalmente la desaparición de 2.000 organismos y empresas públicas y de otros tantos miles de empleados públicos, porque naturalmente el Estado no podía hacer efectivo, no podía garantizar esa prestación de servicios. Con lo cual, para mí, el populismo, que es aquel que te dice justo lo que tú quieres escuchar para que le votes, es siempre un elemento tentador. Es algo de lo que no nos libraremos más que con verdad, con esfuerzos, con conferencias, con tertulias como esta y con gente tan comprometida como vosotros. Muchas gracias. Mi
mi exposición inicial, voy a tratar de hacerla lo más breve posible, tiene que ver con, bueno, primero yo vengo de Argentina, o sea, desgraciadamente cuando se trata el tema del populismo, un argentino necesariamente tiene que aparecer porque somos como los... Y creo que lamentablemente somos los iniciadores del populismo contemporáneo, digamos, del populismo que uno puede identificar desde el siglo XX. Creo que Juan Domingo Perón, que llegó al gobierno en el año 46 en Argentina, es el primer gobernante populista dentro de lo que hoy interpretamos como populismo. El neopopulismo o el llamado socialismo del siglo XXI, como así lo había bautizado Chávez a su movimiento, socialismo del siglo XXI, y cuando Chávez llegó al gobierno fue celebrado por toda la izquierda internacional, por los medios, se hablaba por Joseph Stiglitz, que ganó el Premio Nobel de Economía. Él hablaba que era un socialista del siglo XXI y era digamos, un populista. Yo entiendo y comparto en buena parte lo que sugirió Vanessa. El populismo yo creo que es un término un poquito como aceitoso, pero creo que lo podemos identificar. Creo que nunca vamos a ver un populismo que no destruya las instituciones republicanas. El orden constitucional me refiero, por favor, porque aquí hay república. Y en ese caso creo que es fácil identificar las alternativas populistas. Además tienen todas las otras cualidades, digamos, que Miguel también describió. Y en el caso de Argentina, Perón llega al gobierno en el año 46. Perón es como la encarnación de todo lo peor de Argentina, y esto es un juicio que creo que es objetivo. No es un juicio de valor, digamos, estético. También podría ser un juicio estético. Y en una de las peores características que uno puede encontrar en ciertos argentinos, al menos, que es la pedantería, Perón, una de las primeras afirmaciones que hace es que no podía caminar, fue a visitar el Banco Central y había tanto oro que no podía caminar por el mismo, por los pasillos del mismo. Solucionó ese problema Perón porque lo vació al Banco Central. Pero desgraciadamente, y en este sentido por eso Alexis Tsipras en Grecia es un mal populista, ha cometido el peor de los pecados, que es mal timing. Tsipras no tiene dinero para repartir. Perón tenía mucho dinero para repartir. La fiesta duró unos años, duró 4 o 5 años, no más. El peronismo ya entra, el primer peronismo dura entre el 46 y el 55, y ya en el año 51 Argentina estaba entrando en una severa crisis. Desgraciadamente, esos años de populismo exacerbado y con mucho dinero, Argentina era un país todavía de los más ricos del mundo, no lo que era en los 20, pero era de los más ricos del mundo. Era como si mañana, imagínense que Trump empieza a hacer populismo de verdad, y bueno, tiene como para unos años de una fiesta increíble. Ni hablar el presidente de Suiza si empieza a hacer populismo, pero bueno, no podría porque Suiza tiene instituciones, pero al margen. Y esa fiesta desgraciadamente quedó grabada de manera indeleble en la mente de las personas, y lamentablemente el populismo se volvió como una mancha de aceite, se esparció por todo el sistema político y todos se volvieron populistas. Y en Argentina tenemos ya casi 7 décadas de populismo, porque incluso en una cosa que yo creo que es entendible, pero es que es muy llamativa, es que incluso los gobiernos militares hicieron peronismo, hicieron populismo. La buena noticia que yo creo y que me hace estar muy esperanzado, a mí me da la sensación, y podemos discutir, no puedo entrar en todos los detalles ahora por una cuestión de tiempo, pero a mí me da la sensación que tanto Argentina como Sudamérica están ingresando en un ciclo virtuoso. Yo creo, y esto es muy importante y me hace estar muy esperanzado, creo que el proceso peronista en Argentina está entrando a su fin. Creo que hay muchas más señales de las que nosotros podríamos percibir en primera instancia. Por ejemplo, el peronismo viene perdiendo elecciones desde 2009 de manera consecutiva, con la excepción de 2011, que fue cuando Cristina ganó su reelección tras la muerte de su marido. No hay que olvidarse que Argentina es un país prácticamente necrófilo, donde morirse es lo mejor que te puede pasar, y ganarle a la viudita era casi imposible. Esto yo sé que suena un poco raro, pero es así. En cualquier caso, el peronismo en 2009 perdió, en 2013 perdió, en 2015 perdió, en 2017 volvió a perder.
en circunstancias muy interesantes. Hace 2 años, el peronismo no solo perdió la elección nacional, que, a ver, casi nadie lo preveía, pero yo creo que eso se podría ver casi más como algo previsible, tras 12 años, pero además perdió la provincia de Buenos Aires, que era la base del poder del peronismo en Argentina. La provincia de Buenos Aires, sobre todo el llamado conurbano bonaerense, que son las ciudades que bordean a la ciudad de Buenos Aires, a la capital, que es como un distrito aparte, era lo que los peronistas llamaban su fábrica de pobres. El peronismo, en actos que son casi de lesa humanidad, como los que vemos en Venezuela también, basó su poder en pauperizar gente para después manejarla y conseguir votos. Esa fue la clave del peronismo. O sea, por eso los estándares de todo en Argentina decaen desde que aparece el peronismo. O sea, Argentina no es que es más rica, más próspera, viene más gente. No, los europeos dejaron de venir a Argentina. Los argentinos se van a Europa ahora. La pobreza no ha parado de aumentar porque el peronismo lo que se planteó como objetivo era generar la mayor cantidad de pobres posibles para clientelizarlos. Yo lo que creo es que ese fenómeno de 70 años de decadencia está llegando a su fin. No ha logrado destruir la fibra, digamos, de los argentinos. Creo que en Argentina hay más fuerzas vitales de las que esperábamos. Argentina es el primer país, y creo que no se ha tomado nota suficiente de esto. Es el primer país de Latinoamérica que derrota un proceso populista de estos nuevos que empezaron con Chávez en el 99 a través de una elección. En otros países, desgraciadamente, no ha sido posible todavía, como en Venezuela o en Ecuador, donde ganó el sucesor de Correa, que encima se llama Lenin Moreno. Ya llamarse Lenin ya lo vuelve peligroso de por sí. Pero además, probablemente sea mejor que Correa, pero no deja de ser su sucesor. En Bolivia, desgraciadamente, Evo Morales no sabemos si se va a ir, aunque debería irse, pero todavía no lo sabemos. En Brasil le está dando un servicio importantísimo a la región, pero en Brasil han logrado empezar a desembarazarse del proceso populista por la vía judicial, no por la vía electoral. Argentina, con todas sus miserias, por favor, y yo no estoy diciendo que Argentina se va a transformar en Suiza en los próximos 2 años, pero creo que creo que la presidencia de Macri es un emergente. El cambio que se está produciendo en Argentina creo que es un cambio que está sucediendo de abajo hacia arriba. Creo que estamos viendo, y esto se conecta un poco con lo que decía Miguel, el populismo no logró, por múltiples motivos que ahora no puedo entrar a discutirlos uno por uno, no logró destruir absolutamente la fibra social. Y ahora lo que estamos viendo en Argentina es el proceso cuando el populismo se agota. Hoy el peronismo no tiene nada para decirle a la sociedad, carece de ideas, carece de liderazgos. Hay un proceso que incluso tiene que ver hasta con un proceso biológico. La gente que lo conoció a Perón ya es gente muy grande o ya no está en este mundo. Los peronistas culturales, digamos, ya son muy grandes. Y la gente joven, además gracias a todas las alternativas tecnológicas que tenemos ahora, puede ver que la situación en Argentina es absolutamente miserable y entonces el mantener el relato populista se vuelve más difícil. Creo que todo eso que yo les estoy describiendo muy brevemente y algunas otras cosas más que no puedo describir por cuestión de tiempo, han logrado que el proceso populista, yo creo que el peronismo está desapareciendo. Creo que la gente en Argentina está empezando a demandar otra cosa. No estoy diciendo que vamos a pasar a ser el país más capitalista del mundo, pero sí creo que el sistema político argentino, y esto es muy importante, se va a volver un sistema político mucho más racional. Me refiero parecido al de nuestros vecinos que son estables y que andan bien. Perú, más allá de lo que pasó ahora con el presidente, que es una cuestión aparte incluso celebrable, porque creo que la corrupción es un problema muy grande en toda Sudamérica. Entonces, me parece que, por un lado, tenemos populismo en muchos lados, pero creo que la experiencia argentina es para mirar con atención, porque quizás, y no podemos jactarnos de ser inteligentes porque nos tomó 7 décadas, tras 70 años de decadencia, quizás estamos abandonando el populismo. Muchísimas gracias. Bueno, a todos aquellos que queréis hacer alguna pregunta a nuestros ponentes, os animamos a que vengáis aquí, porque el micro, como podéis ver, es de cable.
Entonces, os animamos a que vengáis aquí y les hagáis las preguntas directamente. ¿Alguien voluntario para ser el primero? Venga. Sí, bueno, la mayoría sí que me conocéis, soy Ramón Jiménez. Vamos a ver, yo creo que uno de los hombres más nefastos y que se ha ido de vacío de la política española no es Zapatero, hay otro peor que es Maragall. El primer ministro de Educación del PSOE en España vació de contenido la educación, de tal manera que si algún valor habíamos, o los valores que habíamos recibido en la educación que hasta entonces teníamos, nos quedamos sin ellos. El liberalismo, que ya era perseguido por el régimen nacionalsocialista, porque lo era de Franco, con el laissez-faire y laissez-passer, si os acordáis en nuestros libros de texto, estaba proscrito, este señor consigue vaciar todo el resto de contenido de valores que habíamos tenido desde nuestras familias y habíamos recibido en los colegios, y deja un terreno muy abonado, junto con el ascenso de los penenes a catedráticos, que hace que el populismo, yo creo que en este momento tiene un terreno muy abonado en la sociedad española para que los mensajes, tanto de la extrema derecha como de la izquierda, diremos, crezcan de una manera vigorosa como estamos viendo. Yo, me habéis dado una alegría con esta charla de hoy. Yo hace 5 años que no veo un telediario, con eso os lo digo todo. Y quisiera saber de quién tenemos que guardarnos los liberales, ¿solamente de los populistas o tenemos también que guardarnos del fuego amigo? Y casi se lo pregunto a Miguel, aunque sea la pregunta un poco comprometida, porque yo esta mañana me he llevado una gran alegría al oír una entrevista por la radio donde la defensa de la educación en la lengua que querían los padres se ha puesto de manifiesto. Por lo tanto, da la impresión de que estamos vivos. ¿Qué podíamos hacer entonces, Miguel? Bueno, enemigos de la libertad son todos aquellos que ven incertidumbre en el futuro y, por tanto, aunque en el medio plazo y en el largo plazo es éxito seguro, en el corto plazo tienen miedo. Yo el año pasado, por estas fechas, estamos en abril justo, me tocó defender en el Parlamento la liberalización del último monopolio que hay en España laboral, que es el de la estiba. Solo puede ser estibador aquel que está en una lista hecha por padres que naturalmente ponen a sus hijos humanamente. Recuerdo que en aquella votación nos dejaron solos. Solos quiere decir solos. Hasta los que hoy se proclaman liberales entonces eran todavía socialdemócratas. Y lo curioso es que quienes también defendían el monopolio, es decir, el monopolio, al final tú ves, los que a mí me insultaban desde la tribuna, ves el beneficio, es decir, ves a los 6.200 trabajadores y la perspectiva de poder emplear a sus hijos y a sus nietos, como ya hicieron sus padres y sus abuelos, el perjudicado lo ve claramente. ¿Quién es el beneficiario de esa medida de libertad? Todos nosotros, cuando vamos a comprar a Consumo, a Mercadona o a una tienda, que el precio del producto es más barato. Y todos nuestros exportadores, que cuando salen por el puerto pagan menos. Pero el beneficio es casi invisible. Sin embargo, el perjudicado es muy visible. De hecho, me insultaban, los veía. Es decir, estos son perjudicados. Apoyaron mantener este monopolio de la estiba los grandes empresarios, monopolistas la mayoría. Es decir, en el monopolio del puerto, pues los que llevan los grandes transbordadores, los grandes empresarios en la Comunidad Valenciana nunca han apoyado al Partido Popular. Los grandes empresarios defienden grandes intereses. Y es humano, yo como nunca he sido gran empresario no lo sé, pero imagino que deben hacer lo mismo. Y ahora dedican su dinero a hacer campañas contra el Partido Popular, que facilita la vida pues a los autónomos, al que quiere montar el kiosco. Estos ya lo tienen montado, el kiosco, muchos heredados por sus abuelos. Por tanto, es verdad, Ramón, que el enemigo es un enemigo fuerte y está en todas partes. Y te voy a hacer una recomendación más. Es decir, sigue sin ver la tele, Ramón, porque como decía Federico, Perón se encontró mucho oro, entonces el populismo crece. En Grecia se han encontrado menos oro. La situación actual en España y de las televisiones es que ya empiezan a ver otra vez
el oro que veía Perón. El agujero, en valencià es diu el forat, que de 2011 era el agujero fiscal de 110.000 millones de euros de más que gastaba la izquierda de lo que ingresaba el Estado. 110.000. El agujero se ha reducido a 30.000 millones. Probablemente en 2020, cuando acabe la legislatura, estemos en superávit, que es lo que se encontró Zapatero cuando llegó en el 96. ¿Os acordáis la campaña que Zapatero en el 2004? ¿Os acordáis lo que se sufrió en España? El atentado, las radios, las teles, hasta que echaron al Partido Popular del gobierno. Pues Ramón, ahora ya huelen el oro. Es decir, la izquierda, el populismo, cuyo proyecto se acaba cuando se le acaba el dinero a los demás, ven que las cuentas ya están para repartir. Por eso en España hoy, todo el que estuvo callado cuando le bajaron el 5% el sueldo a los funcionarios, ahora están en la calle. Todos. La brecha salarial para todas las mujeres merecidamente. Jubilados y pensionistas merecidamente. 17 millones al final. Entre prestaciones y salarios públicos en España, 17 millones al mes. Que todos quieren más, todos se merecen más y la izquierda huele que ya les puede dar más. Por eso sigue sin ver la tele. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún valiente más? Ok, bueno, qué bueno que me han dado el micrófono para poder explicar lo que quería decir, que era lo importante de la primera parte que estaba diciendo. Entendiendo el populismo como una estrategia discursiva que puede ser utilizada para algo bueno o para algo malo, el problema de ver el populismo como lo han explicado ustedes y como lo ve normalmente la gente, es que la solución entonces que se plantea desde esa premisa es educar a la gente para que no caiga en lo que tú decías, ¿no? Que las cosas gratis, que todo esto, que entienda que eso no es bueno a largo plazo y que va a causar una crisis. Hayek hizo una explicación muy buena de un modelo que él llamaba el modelo de goteo, que es lo que decimos ahora los liberales que hay que hacer. Tenemos que captar a los intelectuales y captar a los divulgadores, es decir, a los periodistas, a los medios de comunicación, enseñarles nuestras ideas para que estas personas en el modelo de goteo se lo vayan dando a la gente y entonces la gente luego ya no caiga en esa trampa que tú decías. Esa es la consecuencia que sale de creer que el populismo es lo que mis dos compañeros decían. Ahora, ¿cuál es el primer problema? Yo identifico dos problemas fundamentales que si no los vemos es no identificar el enemigo. El primero es que esa estrategia supone que el intelectual y el divulgador está casado con la verdad, es decir, que actúa dependiendo de la verdad, y eso es mentira. El intelectual de alta clase, la mayoría debe haber algún honesto, pero la mayoría es una subclase parasitaria del establishment. Piketty fue hace poco a Colombia, ustedes saben todo lo que dice Piketty, ¿no? La concentración del capital y entonces por eso hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres porque si no vamos a llegar a un mundo terrible donde solo unos pocos van a tener el capital. Y Santos le hizo un gran evento en Cartagena, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. ¿Quién sabe cuántos millones le habrá pagado a Piketty? ¿Por qué? Porque a esta gente le conviene tener sus intelectuales de bolsillo. Estos intelectuales no actúan en honor a la verdad. Lo mismo pasa con los medios de comunicación. Los medios de comunicación están enchufados a los estados. Yo trabajo en medios de comunicación y a pesar de que trabajo en un programa de derecha, sé que hay cosas que no se pueden decir porque no cierran el programa. Pero además los grandes, los que están más arriba y ganan más, es que les conviene mantener a esta gente en el poder. Entonces es muy difícil que nosotros digamos, bueno, es que nos vamos a llevar a esta gente porque es que no se puede. No se puede. Esta gente, es decir, hay un sistema de incentivos que hace que esta gente simplemente proteja eso. Ahora, lo otro es que con la educación, yo me he planteado estos días y se lo he comentado a varias personas, en Guatemala hay una universidad que es la Francisco Marroquín, no sé si la conocen, que se creó
prácticamente para eso. Ellos dijeron, bueno, el que la creó dijo, bueno, voy a hacer esto para educar a la gente y para que no caigan esas trampas. Sin embargo, la Francisco Marroquín lleva un montón de años y en Guatemala no se ha visto un cambio mayor. Yo no quiero decir que esa estrategia que ustedes están proponiendo haya que dejarla y que no sea importante, pero es que le falta otra pata a eso, porque si fuera así, si fuera solamente educar o solamente, mire que ellos están formando a los intelectuales y están formando a los creadores de opinión desde abajo. Entonces una vez le pregunté a un señor que es español y que trabaja allá, bueno, ¿por qué no ha habido ningún cambio en Guatemala a pesar de que llevan tantos años? 40 años es que lleva. Más o menos, ¿por qué no ha habido ningún cambio? Y me decía, bueno, sí, es que allá todos, o sea, usted estudia medicina, igual tiene que ver clases de liberalismo. Y me decía, bueno, sí, no sé, bueno, el otro día me dijo, mira, yo estuve pensando y lo que sucede es que sale un profesional y sale con estas ideas, tiene las ideas claras del liberalismo. Pero cuando se va a enganchar al mercado laboral, ¿en qué se encuentra? En un ambiente en el que él no puede ejercer lo que cree que es bueno. Es decir, yo estudié economía y toda mi carrera fue cómo manejamos el interés para manejar el M3, puro banco central. Y entonces, ¿cómo? Es que es ilógico. Si nos educan así, ¿cómo voy a salir a decir que es que lo que yo estudié y lo único que sé no sirve? O sea, no me conviene, la gente come y entonces necesita plata y quiere plata, los incentivos no están para eso. Entonces, ya finalmente, la clave de decirles que el populismo es una estrategia que se puede utilizar para algo bueno o para algo malo es que Rothbard luego viene y dice, bueno, yo propongo un populismo libertario, que se refiere a copiémosle a esta gente las características del populismo, que si ustedes las buscan, no las busqué en Wikipedia para que no digan que es que estoy haciendo trampa y las busqué en una página libertaria. Antielitismo, predominio de lo sentimental sobre lo racional y líder carismático. Yo les propongo, perdón, no se los digo de manera peyorativa, que para mí es lo que hace el PP. Busquémonos un líder carismático que convenza a la gente de lo que nosotros queremos, de las ideas liberales. Hablemos de antielitismo. Hay una élite, lo que dice Rothbard es, vamos a aplicar una estrategia agresiva. Y entonces denunciamos a esa élite, decimos, hay una élite que nos está robando, que nos está expoliando, que nos quita el dinero. Eso es antielitismo. Y la otra, lo sentimental sobre lo racional. Miren, a mí me dicen, cuando yo digo eso de populismo libertario, me dicen, estás loca, ¿cómo va a haber un populista libertario? Claro, porque nosotros estamos acostumbrados a que el libertario o el liberal es una persona muy decente que sale y presenta un modelo y dice, mire, los números y no sé qué. Miren, Lula se entregó hace poco a las autoridades, pero pues como buen populista, no sé, miren, si hubiera sido un político de derecha que lo hubieran cogido en lo de Lula, hubiera ido calladito a entregarse sin que los medios lo vieran mucho, intentando dejar la casa. Este señor armó un show, puso una tarima y se dio un discurso de más de 1 hora. Pero les digo que yo conté y fueron más de 15 minutos en los que Lula dijo cosas que perfectamente un libertario hubiera podido decir. Es decir, hay una clase pequeña que es la que nos roba, nosotros somos los esclavos, nosotros somos los que no nos dejan salir adelante, hay que tumbar esa clase. Yo lo que les quiero decir es que un liberal puede hablar sentimentalmente y es que estamos peleando con esta gente en niveles diferentes, porque es que el gran triunfo de la nueva izquierda es que ellos no hablan en el campo racional, sino en el campo sentimental. Es decir, ellos no tienen que saber de economía, ellos no tienen que saber de números, sino que le hablan al señor que no tiene pan y que no tiene comida. Entonces, cuando yo digo un libertario populista, es alguien que va a la televisión y dice, mire, usted, la señora que está sin con qué comer, esta clase, esta élite le está quitando, ¿sí me entienden? Apelando a los sentimientos. Entonces, si no hacemos eso y también si no infiltramos la política, pues de nada nos sirve. Yo no creo que sea verdad eso de que si cambiamos la idea de la mayoría de la gente vamos a cambiar la política. En Colombia pasa algo muy curioso. Yo estoy segura, no tengo pruebas, estoy segura de que la mayoría de la gente en Colombia quiere derecha dura y quiere que llegue un señor que vaya y coja las FARC y las extradite al otro día, porque eso es lo que dicen las encuestas. La aprobación al proceso de paz, no a la guerrilla, al proceso de paz es bajísima. Ahora, ¿qué pasa? Porque el político de derecha, que es el que recibe el legado, pues el que está mandado por Uribe,
Porque el político de derecha no hace eso y no se corre a la derecha, porque es que él ya nos tiene a los de la derecha fijos, porque los de la derecha no vamos a votar por alguien que esté más a la izquierda. Entonces, ¿el que hace? La estrategia de él es ganar a los del centro o a los que están a la izquierda que no son tan extremos. Entonces, se corre para la izquierda, a pesar de que la mayoría de gente en Colombia pide otra cosa. Entonces, hay que infiltrar la política, hay que hacer populismo libertario y hay que caer en cuenta que estamos debatiendo en otro nivel. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? ¿Qué opina del asistencialismo? Porque aquí a los magrebíes se les da un montón de dinero que no es asistencial, sino asistencialismo puro. 400 euros por persona, marido, mujer, 800. 200 por hijo, 4 hijos, todos los magrebíes. Ya suman 400, 800 más. Y un español joven, cuando va a trabajar, trabaja a tiempo parcial y cobra en unos 500 euros. Eso a mí me parece muy mal. Pero este Estado lo hace así. Yo no creo que con eso se fomenta la xenofobia. Una cosa es la asistencia y otra cosa es el asistencialismo. No es lo mismo. Y quería saber su opinión. Muchas gracias. Sí, es muy interesante lo que usted plantea. Se me ocurren dos cosas, por una cuestión de tiempo, lo veo a Edgar que me está apurando. Argentina, que fue un país de inmigrantes, recibió muchísima inmigración a fines del siglo XIX, principios del XX, sin ningún tipo de sistema de estado de bienestar. Y la gente no es que llegó a Argentina y se murió de hambre, todo lo contrario, prosperaron. O sea, después vino el peronismo y los liquidó, pero antes del peronismo a la gente le iba muy bien. Y de hecho todavía en muchas ciudades de Argentina, como la mía, Rosario, encontramos el hospital español, el hospital italiano, sociedades de socorros mutuos. ¿Por qué? Porque la gente llegaba y se tenía que procurar servicios seguros y lo hacía la sociedad civil. Y esa es la mejor manera de integrar a la gente que quiere venir a una sociedad es a través del trabajo. Por supuesto, el estado de bienestar y el estado de bienestar exacerbado que hay en Europa hoy en la mayor parte de los países, no es únicamente en España, obviamente genera muchas tensiones sociales y genera también que el inmigrante no se integre, porque de hecho se le está pagando para que no se integre técnicamente, se le está subsidiando para que se vuelva una suerte de miembro que está ahí flotando en la sociedad, pero que no hace demasiado por ella. Por otro lado, al margen de la inmigración, que además con la inmigración hay un doble juego siempre, al menos de acuerdo a los políticos progres, porque por un lado está este problema de la inmigración que se la subsidia, pero por el otro lado se dice que se necesita más inmigración para sostener el estado de bienestar, porque el estado de bienestar es otro problema y las pensiones, como las jubilaciones, como decimos en Argentina, las pensiones, son una estafa piramidal. O sea, así es como funcionan. Usted paga hoy y el Estado le promete que en el futuro va a haber otro que va a pagar, pero ya ese del futuro no está viniendo. En Alemania ya hay cálculos que en un par de décadas va a haber un trabajador por cada retirado. A esa persona la van a tener que esclavizar directamente. No va a haber forma para que sostenga todo lo que va a tener que sostener. Entonces se necesita... Yo creo que no se ha cruzado el punto de no retorno, pero que el punto de no retorno está cerquita ya. Se necesita una reforma muy grande de los servicios sociales. Se necesita que confiemos más en los individuos. La gente no... Es muy llamativo que los gobiernos en Europa y bueno, el mega gobierno en la Unión Europea normalmente considera a los europeos como si fueran estúpidos. No pueden competir con nadie, supuestamente, por eso la Unión Europea tiene que estar cerrada. Ahora Macron, por ejemplo, está preocupado de competir con Argentina y con Paraguay, entonces no quiere que haya un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Yo la verdad que, en serio, a ver, si Alemania no puede competir, si Francia no puede competir contra Paraguay, cierren el continente. O sea, no, en serio.
Entonces, se necesita más competitividad, se necesita más competencia. La competencia yo creo que es un valor social y se necesita más apertura y se necesita una reforma radical de los sistemas de salud. Yo creo que se puede hacer parcialmente, pero hay que empezar a hacerla en forma urgente. Bueno, pues hasta aquí el primer panel dedicado al populismo. Muchísimas gracias por venir a todos vosotros y nada, esperamos volver a veros en otra ocasión. Un aplauso, por favor.